Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy nos embarcamos en una aventura hacia un lugar donde el pasado, la naturaleza y la espiritualidad se funden. El paisaje cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria. Este sitio, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una verdadera joya arqueológica y natural. Un testimonio excepcional de la cultura insular que habitó estas montañas y que con su conexión al cielo y la tierra nos dejó un legado único. En este vídeo exploraremos sus maravillas, su historia y sus misterios. Descubriremos cómo vivían sus antiguos pobladores, cómo entendían el mundo que los rodeaba y cómo conectaban con el cielo y la naturaleza. Así que preparaos para viajar en el tiempo y conocer un patrimonio vivo que sigue latiendo en el corazón de Gran Canaria. ¡Vamos allá! En el corazón de Gran Canaria se encuentra la impresionante Caldera de Tejeda, una formación geológica que Miguel de Unamuno describió como una tempestad petrificada. En este espectacular paisaje se alza el paisaje cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña, un sitio que representa la historia de una cultura que evolucionó durante más de 1500 años en total aislamiento, sí, desde la llegada de los primeros bereberes del norte de África hasta la conquista por la corona de Castilla. Este territorio se convirtió en un lugar de profundo significado espiritual para sus habitantes. Los antiguos canarios vivían integrados con el entorno en perfecta armonía con la naturaleza y el cielo. Las montañas eran un refugio físico, pero también un punto de conexión con lo sagrado. A través de sus santuarios y cuevas, celebraban rituales y marcaban el paso del tiempo. Este lugar sigue siendo un paisaje vivo, un testimonio de cómo nuestros antepasados encontraron formas de entender y convivir con su entorno. Y es que una de las características más impresionantes del paisaje cultural de Risco Caído es su extraordinaria cultura troglodita. El término troglodita se refiere a personas que habitan en cuevas, aprovechando las formaciones naturales de la roca para construir sus hogares y otros espacios esenciales. Pues bien, los antiguos canarios construyeron un extenso sistema de cuevas y asentamientos trogloditas, perforando montañas enteras para crear sus hogares, santuarios y graneros. Estos asentamientos, situados en riscos y farallones, nos muestran la enorme creatividad y capacidad de adaptación de estas comunidades. Y podemos encontrar cuevas naturales y artificiales que servían como viviendas, sí, pero como te digo, también como santuarios donde se realizaban ceremonias religiosas. Por ejemplo, en el complejo arqueológico de la Sierra del Ventaiga se pueden observar algunas de las cuevas más significativas. En estas cuevas santuarios destacan los grabados de triángulos púbicos que simbolizan la fertilidad y la conexión con la Madre Tierra. Estos símbolos ya eran utilizados por culturas del Paleolítico hace más de 30.000 años, lo que demuestra la continuidad y el profundo significado de estas representaciones. Y es que lo que hace verdaderamente único a este paisaje es la relación que las antiguas comunidades canarias tenían con el cielo. En Risco Caído y el Ventaiga encontramos verdaderos templos astronómicos, donde los antiguos habitantes observaban y celebraban los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Estos santuarios eran lugares sagrados en los que la astronomía se entrelazaba con la espiritualidad y la vida cotidiana. Y uno de los ejemplos más extraordinarios es el Almogarén de Risco Caído, un complejo religioso y astronómico descubierto en 1996. Almogarén es un término que se refiere a un tipo de santuario o lugar de culto que los antiguos habitantes de Gran Canaria utilizaban para la realización de ceremonias religiosas y observaciones astronómicas. Los almogarenes eran lugares sagrados donde se practicaban rituales vinculados a la fertilidad y a la observación de los ciclos solares y lunares, reflejando así la conexión espiritual de estas comunidades con el cielo y la tierra. Y es que el Almogarén de Risco Caído funcionaba como un marcador astronómico que señalaba los equinoccios y solsticios a través de la proyección de la luz solar y lunar en el interior de la cueva. La luz entraba por un orificio y proyectaba imágenes en las paredes del templo,
creando un efecto visual que marcaba el paso de las estaciones y los ciclos lunares. Este juego de luces y sombras transformaba la cueva en un verdadero calendario astronómico, conectando a los antiguos canarios con el cosmos y los ciclos naturales. Espectacular, ¿eh? Otro santuario que destaca es el Almogarén del Ventaiga, situado en el epicentro de la caldera de Tejeda. Este lugar, que también tiene una función astronómica, era un punto de observación del Sol y la Luna y posiblemente de las estrellas. La ubicación de estos templos en lugares elevados y su orientación hacia el horizonte subrayan la importancia de la conexión entre la Tierra y el cielo para los antiguos habitantes de Gran Canaria. Pero las montañas de Gran Canaria no solo eran sagradas, también eran un lugar de refugio y resistencia. Durante la conquista castellana, las escarpadas laderas de la caldera de Tejeda sirvieron como fortaleza para los antiguos canarios que se resistían a la invasión. Estas montañas fueron el escenario de la lucha por la supervivencia de una cultura que se negaba a desaparecer. Incluso antes de la conquista, las montañas eran un lugar de asilo para quienes necesitaban refugiarse, ya fuera por razones religiosas, sociales o políticas. Y además de ser un refugio, estas montañas eran el hogar de una práctica ancestral que ha perdurado hasta nuestros días: la trashumancia. La trashumancia es una práctica pastoril en la que los pastores mueven a su ganado a través de diferentes zonas de pasto a lo largo del año, buscando siempre las mejores condiciones para alimentar a los animales. Pues bien, en Gran Canaria, esta práctica se ha mantenido viva gracias a la conservación de las rutas y cañadas que usaban los antiguos pastores, y sigue siendo una parte importante de la identidad cultural de ese lugar. La pervivencia de la trashumancia también ha permitido la conservación de razas autóctonas de ganado y también de tradiciones asociadas a la elaboración de productos como el queso de flor, un producto singular y muy apreciado que se sigue elaborando siguiendo las técnicas heredadas de los antiguos pobladores. Y por si fuera poco, el paisaje cultural de Risco Caído también destaca por la presencia de estaciones de grabados rupestres que nos cuentan historias de los antiguos habitantes de estas tierras. Estos grabados incluyen inscripciones líbico-bereberes, que son inscripciones realizadas en un alfabeto originario del norte de África, utilizado por las antiguas poblaciones bereberes. Estas inscripciones son las más occidentales de la cultura amazighe, también conocida como bereber, que se refiere a los pueblos indígenas del norte de África, cuyas lenguas y culturas se conocen como amazighe y que nos hablan de las raíces bereberes de los antiguos canarios. Estas inscripciones, encontradas en lugares como el Roque Ventaiga, son un testimonio único de la lengua y la cultura de los primeros habitantes de la isla y nos permiten conectar con sus pensamientos y creencias. Los grabados también incluyen representaciones simbólicas como los ya mencionados triángulos púbicos, que tienen un profundo significado relacionado con la fertilidad y la continuidad de la vida. Estos grabados nos hablan de la importancia de lo sagrado en la vida cotidiana de los antiguos canarios y de su deseo de conectar con las fuerzas naturales que regían su existencia. Como veis, el paisaje cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria es un testimonio del pasado, un paisaje vivo que sigue evolucionando y adaptándose a los cambios. Las casas cuevas, por ejemplo, siguen siendo habitadas por algunos de los habitantes de la zona, que han sabido mantener viva esta tradición troglodita. Estas viviendas excavadas en la roca ofrecen un ejemplo de adaptación inteligente al entorno, aprovechando las propiedades térmicas de la tierra para crear espacios confortables y sostenibles. El paisaje también conserva antiguos sistemas de cultivo en bancales, una técnica que permitía aprovechar al máximo el terreno en las áreas de ladera. Estos bancales, que aún hoy se pueden ver en las montañas de Gran Canaria, son un ejemplo de cómo los antiguos canarios utilizaban de manera sostenible los recursos disponibles para asegurar su supervivencia. Estas prácticas agrícolas, junto con el uso de sistemas de captación y distribución de agua, como los estanques cueva, son un testimonio de la capacidad de estas comunidades para adaptarse a las condiciones ambientales de esa isla. Una isla maravillosa. Y por todo ello, la UNESCO reconoció el lugar como Patrimonio Mundial debido a su valor universal excepcional. Un lugar que es importante por sus cualidades naturales y culturales, pero también porque representa la interacción entre el ser humano y la naturaleza de una manera única.
es un lugar donde la cultura y la naturaleza se han entrelazado para crear un paisaje que nos habla de nuestra capacidad para adaptarnos, para crear y también para conectarnos con lo sagrado. Y es que el valor de este paisaje radica en su capacidad para transmitirnos la historia de una cultura que evolucionó en aislamiento, desarrollando conocimientos y prácticas que les permitieron sobrevivir y prosperar en un entorno desafiante. Las montañas, los templos, las cuevas y los grabados nos cuentan la historia de un pueblo que supo encontrar en la naturaleza las respuestas a sus preguntas, que supo leer en el cielo para comprender el paso del tiempo y que encontró en las montañas un lugar sagrado donde conectar con el universo. Este maravilloso lugar nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, sobre cómo nuestras acciones y decisiones afectan al entorno que nos rodea y sobre cómo podemos aprender de nuestros antepasados a vivir en armonía con la naturaleza. Este lugar, que sigue siendo un espacio sagrado y vivo, nos recuerda la importancia de preservar nuestro patrimonio y de transmitir a las futuras generaciones el conocimiento y las tradiciones que nos conectan con nuestro pasado. Y nada más por hoy. Gracias por acompañarme y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Y si te ha gustado este vídeo, pues dale un buen like y no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.